Hola amigos, bienvenidos otra vez a este canal. Como ya saben, yo soy Max y si eres nuevo aquí, te comento, te digo, te anuncio que aquí nos especializamos en todo el proceso de modelado 3D y visualización arquitectónica. Así que si te interesa cómo aprender a subir de nivel tus renders y llegar a una calidad fotorrealista, suscríbete a este canal y ve a checar nuestro Instagram, que ahí también, si te interesa ya tomar algún curso, ahí puedes mandar un mensaje para que te enviemos toda la información y veas los cursos que tenemos disponible. También te recomiendo que veas los resultados de nuestros alumnos, que pues sinceramente hablan por sí solos. Ve a darte una vuelta. Entonces hoy lo que vamos a ver es 10 errores que probablemente te han llegado a pasar si es que ya utilizas este programa, y si no, son errores muy comunes, totalmente normales, que llegan a pasar al momento de iniciar en todo este proceso para aprender a utilizar estos programas, que es 3D Max y el software de Corona. Entonces pues ya mucho bla bla bla, así que vamos a verlo. Ahí está, amigos. Entonces vamos a empezar con estos errores. El primer error es básicamente, acuérdense que siempre hay que revisar nuestras configuraciones previas para empezar a utilizar nuestro 3D Max. Si no han visto nuestro video de cómo configurar tu 3D Max antes de empezar, se los vamos a dejar por aquí para que vayan a verlo muy rápido. Pero ahora, una vez que ya tengamos estas modificaciones en cuanto a las unidades y las preferencias, pues lo que necesitamos es un plano para trabajar, ¿no? Entonces, el primer error es no revisar las unidades, o no reescalarlo. Por ejemplo, si yo le doy en import y aquí tengo un archivo que es de una recámara, ¿no? Yo le voy a dar en open, ¿ok? Y aquí siempre les va a salir esta ventana, y en esta ventana tienen esta opción que se llama Rescale, ¿ok? Si ustedes no se la activan, vean lo que va a pasar, ¿ok? Por ejemplo, aquí de primera instancia, pues vean, ¿no? Aquí está el modelo que importé, ¿ok? Pues parece estar bien, pero vamos a ver. Si yo trazo un elemento, por ejemplo, un elemento convencional de, por ejemplo, construcción, que sería, no sé, aquí en México, un castillo, ¿no? Que sea de 15 centímetros por, no sé, 300 centímetros, que son 3 metros. Vean, de primera instancia, pues esto ya está mal, ¿no? Porque pues un elemento de 15 centímetros pues no corresponde a esto, que debería ser esta esquinita. Entonces, siempre hay que activarle, esto lo vamos a borrar. Top zoom, ay, esta no, aún no, es muy pronto para ustedes. Simplemente, yo le voy a dar en File, Import, Recámara y Rescale. Y ahora sí ya me apareció. Simplemente yo voy a verificar 15, oh, que la shit, 300, aquí me equivoqué, 15. Y vean, ahora sí, este tipo de elementos pues ya corresponde, ¿no? Más a la medida de esta planta, de este dibujo. Entonces, el primer error es básicamente activar, que siempre tengan activada esa opción de Rescale. Ahora, vámonos a nuestro segundo error, que sería a la hora de empezar a hacer formas. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la pestaña de Shapes y yo empiezo a trazar una línea, y bueno, vamos a trazar una línea así, ¿no? Y esto es lo que yo quiero. Ahora, si yo aprieto la tecla de Escape, pues bueno, básicamente, ¿no? Ahí termino la línea. Ok, yo puedo darle clic derecho y termino la línea. Pero si sigo dando clics, pues se siguen haciendo líneas. Esto es porque el botón que dice línea sigue en azul, a pesar de que yo le doy el primer clic derecho. Hay que darle un segundo clic derecho para que vean, se desactive todo en los trazos. Entonces, pues acuérdense que con el primer clic terminan de hacer su línea, clic derecho, y con el segundo salen de la herramienta de trazar. Porque si no, vamos a empezar a hacer líneas ahí a lo loco, ¿no? Clic derecho y no puedo parar. Entonces, segundo clic para salir de la herramienta de trazo. Ahora, por ejemplo, vámonos a este elemento que yo tengo aquí, que es una cajita con una textura. Y bueno, esta textura ya tiene un WMAP.
Pero ahora, si yo quiero cambiar la orientación de este WMAP, pues con el gizmo, ¿no? Simplemente yo lo voy a rotar a 90 grados, ¿no? Ahí está, ya lo terminé, ¿no? Pero ahora, yo no puedo seleccionar nada. Vean, o sea, ¿qué pasó? Esto, bueno, es porque evidentemente seguimos otra vez en la herramienta de gizmo. Ajá, está en azul, fíjense bien. Entonces siempre hay que darle un segundo clic izquierdo para salir de esta herramienta, y ahora sí yo ya puedo mover o seguir modelando. Ajá. Entonces siempre recuerden salir del gizmo. Ahora vámonos a este siguiente ejercicio donde yo tengo planos, formas y geometrías. Ajá. Esto, una herramienta que puede ayudar mucho, bueno, es la herramienta de filtros, ¿no? De selección. Si yo le pongo luces, pues puedo agarrar mis luces. Si yo le pongo shapes, formas, pues los agarro. O si le pongo geometrías, pues solo agarro mis geometrías, ¿no? Pero ahora, un error que pasa mucho es que si estamos en las luces, pues ya no, ya moví las luces a donde yo quería. Y ya no, se nos olvida que seguimos en el filtro. Y pues yo no puedo seleccionar nada. Ajá, aquí por ejemplo, vean, aquí tengo una luz, una lucecita. Pero yo no puedo agarrar nada. Ajá, y a veces se nos olvida, ¿no? Entonces siempre verifiquen que regresen al filtro de todos para poder agarrar, ahora sí, cualquier elemento que tengan dentro de la escena. Vámonos a nuestro siguiente error muy común, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera trazar una línea, un rectángulo, ¿no? Para hacer este muro y extruirlo, por ejemplo, si yo me voy a una vista top, que es muy común. Y bueno, yo agarro con línea y empiezo a trazar punto por punto. Le doy que sí y aparentemente todo está bien. Pero vean lo que pasa si yo me voy a una vista en isométrico. Esto lo que hace es que toma las referencias de los muros, de los muros que ya están trazados. Entonces, para corregir este error, pues básicamente lo que pueden hacer es agarrar estos elementos y darles un Height Selection. Y ahora sí podemos trazar este rectángulo sin problema o con línea, como ustedes quieran. Ajá. O si no quieren usar el Height Selection, simplemente con una línea, pero trazándolo en isométrico. Ajá. Así de simple, pues ya podemos seguir, bueno, podemos trazar bien los elementos. ¿Ok? Ahora, el siguiente error, que es otra vez bastante común, es que se nos olvida cargar el motor de render. Y esto, créanme que empezando les va a pasar mucho que, bueno, pues ya no quieren empezar un interactivo y pues hacen esto y les sale este mensaje que pues aquí dice que no está habilitado esta opción. Ajá. Entonces siempre hay que revisar en nuestro render setup que el tercer renglón esté de acuerdo al motor de render que estemos utilizando. En este caso, pues nosotros utilizamos el motor de render de Corona. Ajá. Pues básicamente siempre hay que habilitar este tercer renglón. Y ahora sí, si yo empiezo un interactivo, pues vean, ¿no? Este error es del plano de AutoCAD. Esto no pasa nada, le damos a ignorar. Y vean, yo ya tengo el interactivo puesto. Ajá. Así de simple. Siempre verifiquen su motor de render. Ahora, otro error también bastante común es que a la hora de importar un modelo, este modelo, pues yo lo paso para acá y le doy en la opción de X Reference File en vez de Merge. Ajá. Open es para abrir una escena nueva, Merge es para integrarlo a la escena en la que estamos trabajando, y X Reference File pues es básicamente una referencia que no nos sirve para editarlo, ni para moverlo, ni para nada. Ajá. Entonces, bueno, supongamos que le doy clic aquí y aparece, ¿no? Y bueno, ya empiezo a mover, no me doy cuenta. Ajá, yo estoy trabajando y a la hora de querer seleccionarlo, pues no puedo, no me deja seleccionarlo. Ajá, aquí, bueno, me aparece el gizmo que, vean, ahí ya se quedó congelado, ¿no?
Entonces, simplemente para corregir este error, nos vamos a la pestaña de File, la opción de Reference, X Reference File, y aquí nos salen las referencias que hay en nuestra escena. Simplemente le doy clic y vean, yo le voy a dar en Remove y ya, así de simple, yo ya puedo quitar estas referencias que, bueno, están mal. Ahora, vámonos a nuestro siguiente error, que por ejemplo yo tengo aquí un elemento y bueno, supongamos que yo lo conecto 50 veces y le quiero dar un inset y se lo voy a dar de 10. Ajá. Y vean, este es otro error, este es un error de geometría, de modelado. Ajá. Esto, bueno, básicamente está mal, no hay que dejarlo así. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Simplemente si yo me voy a Vertex, este es el punto que nos está generando error, ¿ok? Entonces aquí en la opción de Edit Vertices, simplemente yo le voy a dar en Remove. Así a todos. Remove, Remove y Remove. Ajá. Y vean cómo ya se me quitan estos errores sin quitar, bueno, la opción que hice de darle un inset. Y ya si yo quisiera seleccionar todos estos elementos, pues ya los puedo seleccionar sin ningún problema. Y así quitamos el error que tenemos. Ahora, vámonos al siguiente error. Si yo empiezo aquí un interactivo en este modelo, pues veo que en el interactivo me aparecen las texturas, pero aquí yo no las puedo ver. ¿Por qué? Pues muy fácil, nos vamos a nuestro Slate Material Editor, que bueno, es este botoncito. Y con nuestra herramienta del gotero le voy a dar, por ejemplo, al cojín y me aparece este material. Y aquí en la barra de opciones del Slate Material Editor, hasta arriba, abajito de la palabra View, tenemos dos esferas. La primera se llama Show Shaded Material in Viewport. Eso simplemente seleccionando el material se lo activamos y vean, ahora sí, ya me aparece sin que yo tenga que estar viendo un interactivo. Por ejemplo, si yo le doy con el gotero a este, ahora vean, un extra es que si ustedes no tienen habilitada la opción de Move Children, pues les va a pasar esto, ¿no? Se les va a encimar todo. Hay que activarlo para que puedan desplazar toda la textura con sus bitmaps, ¿no? Y sus mapas. Otra vez le activo el Show Shaded Material in Viewport y vean, ahora sí, ya me sale, bueno, la textura o el mapa que tenga este sofá en este caso. Y bueno, ya me tiene que salir como se ve en el interactivo. Y bueno, el último error, por así decirlo, que no es tanto como un error, es una alternativa que, pues por lo que nos hemos visto, no mucha gente sabe que se puede medir un objeto con una herramienta. Por ejemplo, yo aquí tengo este rectángulo, ¿no? Y quisiera medirlo. Incluso a nosotros nos enseñaron que pues es una opción muy factible, pues con un plano muy fácil. Nosotros agarramos aquí y bueno, ya tenemos la medida, ¿no? 83, 12, 9. Pero hay otra opción que está en la opción de Tools, aquí en Measure Distance. Simplemente yo aquí centrada la opción que quiero medir, primer clic, segundo clic, y aquí abajo me va a salir Distance 83, 12, 9. Que pues esta es una opción muy fácil y no tan conocida, por lo que nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, aquí Measure Distance y yo quiero la altura, ¿no? Y vean, esto mide 250. Vamos a corroborarlo, le damos clic y en la caja mide 250 por 250 por 250. Entonces, esos serían. Y pues como vieron, amigos, esos son algunos errores que llegan a pasar, son bastante comunes y pues ahí tienen las soluciones. Esto es muy normal a la hora de que estamos empezando en este software.
pero sin duda con el tiempo y con la práctica van a ir pasando. Entonces, si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo si les ayudó, coméntenos si tienen algún otro error, algo que les gustaría corregir o que abarcáramos en alguno de los videos. Los estaremos leyendo todos sus comentarios. Como ya les dije, síganos en todas nuestras redes sociales, que es en Instagram y Facebook. Ya estamos trabajando en el TikTok, entonces ya muy pronto vamos a estar subiendo muchas más cosas. Denle like y pues espero verlos en la próxima. Entonces nos vemos la siguiente.